se acerca a Jesús meditando, y es tanta la pena que lleva por su enfermedad. He oído que sanas a muchos sin nada cobrarle. He oído que haces el bien donde quiera que vas. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Hermanos, le puse esa alabanza porque la palabra que vamos a compartir hoy es la palabra del leproso, hermano. Que Dios me le bendiga en este día maravilloso que Dios nos ha regalado. Escucha esa alabanza. Déjame ya. Voy a bajarla un poco la música para darle lectura a la palabra, hermano, porque también no tengo mucho tiempo. De ayer eran sucias, ahora están blancas. Curadas han sido por ese poder celestial. Por eso si tú, mi hermano, te puse esa alabanza para que meditara un poquito de lo que es la palabra del leproso. Habla de pecado, es la lepra de pecado. Vamos a compartir la palabra hoy le voy a dar toda la lectura de hoy. De hoy es Primera de Juan 5 al 13. Salmo 147, 12, 15, 19, 20. El evangelio que vamos a compartir hoy es Lucas 5, 12, 16. Entonces vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor y vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla en este día maravilloso que nos ha regalado. Versículo 12, hermano, hasta 16. El leproso sanado. Estaba Jesús en un de esos pueblos. Se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas vio a Jesús, se postró con rostro en tierra. Suplicó: Señor, si tú quieres, puede limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó, diciendo: lo quiero, queda limpio. Inmediatamente les desapareció la lepra. Jesús le dio aviso que no le dijera a nadie. Vete, le dijo, preséntate a los sacerdotes, haz la ofrenda por tu purificación, como ordena Moisés, pues tienes que hacerlo. Tu declaración. La fama de Jesús crecía más y más, a tal punto que las multitudes acudían para oírle y ser curado de sus enfermedades. Pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Buenos hermanos, el Señor nos habla aquí del pecado y nos habla que tenemos que orar, hermanos. El Señor nos habla de la oración y del pecado y de la ofrenda.
Hay 3 puntos que el Señor nos aclara aquí. Nuestro Señor Jesús. Muchas veces, hermanos, nosotros nos enfermamos de la lepra, porque la lepra nada más no era la llaga en el cuerpo, era la llaga en nuestro corazón también, hermanos. Porque cuando nosotros somos desobedientes, también nosotros podemos enfermarnos nuestro corazón en el pecado. Porque todo el que desobedece a Dios cae en pecado, hermano. Entonces, dice que el hombre se le apareció a Jesús y le dijo que quería ser sano. Ahora yo medito aquí en esta palabra cuando la hermana de Moisés y Aarón lo murmuraban y lo difamaban, que a Ana le cayó lepra, hermanos. No sé si los que leen la palabra se dieron cuenta que a Ana le cayó lepra y que Ana fue aislada de la comunidad. Porque, hermano, el pecado de la lepra muchas veces es enfermedad del cuerpo, pero la mayoría de veces es nuestro pecado, hermanos, que nos enferma nuestro corazón, que nos enferma el alma, hermanos. Él dice que Ana murmuraba a Moisés. Ana, no sé cómo es su nombre de ella, no me recuerdo, pero su hermana de Moisés lo murmuraba, y Aarón. Y ella cayó enferma de la lepra. Y la aislaron fuera de la comunidad. Y ella estaba bien enferma de la lepra, hermano, por murmurar a su hermano. Hermano, criticar y difamar es un pecado, y eso es una lepra también, hermanos. Y él le dice, Señor, que vayan de los sacerdotes, él los sana, dicho por su propia boca de Jesús. Porque, hermano, dicen que los sacerdotes no tienen poder ni autoridad para hacer lo que el Señor le ha mandado a hacer, que es a confesar los pecados, a confesar a las personas y resolver sus pecados en el nombre de Jesús. Entonces, eso es dicho por la boca de Jesús. Los sacerdotes tienen una gran autoridad de perdonar los pecados, hermanos. Dicho por el mismo Jesús. No estoy mintiendo, Jesús está hablando, hermanos. Él lo sanó, pero Él le manda a los sacerdotes, hermanos. Y otra vez yo tengo otra enseñanza que habla de los sacerdotes, hermanos, porque nosotros no queremos entender que los sacerdotes han sido llamados desde el vientre de su madre. El Señor le ha dado ese ministerio de perdonar pecado, hermano. Y otra cosa, hermano, el Señor le dice que vaya a poner las ofrendas, hermano. Cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros estamos obligados por la ley de Dios a ofrendar, a poner la ofrenda, hermanos. Muchas personas ignoran eso y no quieren hacerlo. Siempre, o lo que ponen es un peso, hermano. Dios no es miserable para poner un peso en una canasta, hermanos. Y cuando nosotros no ofrendamos, estamos pecando contra Dios, hermanos. Estamos pecando contra Dios porque eso es un deber y eso es una ley que nos manda el Señor. El Señor nos manda que tenemos que ofrendar. En muchas palabras, en muchos libros dice diezmar. Pero, hermano, el diezmo es diferente a la ofrenda. Porque el diezmo es un 10%. La ofrenda es si tú pones lo que tu corazón te diga, pero no tampoco va a venir a poner un peso, porque Dios no es miserable, hermanos. Entonces, parece que este hombre no ponía la ofrenda, hermano, se la estaba robando. Y el robar es un pecado, hermano. Estás robándole a Dios. Estás robándole a Dios. Entonces, hermano, eso es un pecado, robar también.
Hermanos, muchas veces nosotros nos enfermamos de cáncer, de sida, de enfermedades venéreas, hermanos. Y nos viene lepra, hermanos. Esas son las clases de lepra que tenemos que ir a confesar al sacerdote. Hermanos, cuando un hermano coge sida, es porque está fuera de la gracia de Dios, está pecando contra su cuerpo. Está pecando contra el templo de Dios, hermanos. Cuando tú coges una enfermedad venérea, está pecando contra ese templo de Dios que Dios te creó para que tú fueras un templo del Espíritu Santo. Y si tú andas pervirtiéndote y andas haciendo cosas que no están bajo de la gracia de Dios, de un matrimonio, tú estás pecando contra el templo de Dios. Y pueden venir enfermedad a tu cuerpo, pueden venir enfermedad que son lepra, hermanos. Esas son la lepra del pecado, hermanos. Muchas veces la enfermedad viene del mismo pecado, hermano. Y muchas veces vienen porque nos enfermamos, somos humanos. Entonces, hermano, el pecado es una lepra que acaba con todos nosotros. Si nosotros no lo reconocemos y nos arrodillamos a pedir perdón al Señor y vamos a un sacerdote, hermano, esa lepra puede ser que nos lleve a la muerte, hermano. Jesús vino para sanarnos, salvarnos. Dice que antes, en el tiempo de Moisés, la gente la sacaban de la comunidad y la aislaban. Pero Jesús ahora vino él mismo personal a buscarnos, a sanarnos, a salvarnos. Dice que él fue al encuentro de Jesús. Dice que se arrodilló. Hermanos, la adoración es muy importante en nuestra vida, hermanos. La adoración, hermanos. Cuando nosotros nos metemos en ayuno y oración y adoración, podemos arrancar el milagro más deseado de nuestro corazón al Señor. Dice que se arrodilló ante el Señor. Él adoró al Señor, hermano. A la prueba, adora al Señor y verás cuánto milagro tú vas a obtener, hermanos. Ahí se pone Santísimo en la iglesia. Ve, adórale, Señor. Arrodíllate como ese leproso se arrodilló, hermano. Si tú estás pasando una situación similar a él, ahí muestra que él estaba robando la ofrenda del templo, la ofrenda de Dios. Porque el Señor lo sana y le dice que vayan de sacerdote, hermanos. Dicho por Jesús, el ministerio de los sacerdotes, hermanos, de perdonar los pecados en el nombre de Jesús. Y de poner la ofrenda al templo, hermanos. El Señor nos habla claramente, hermano, a nosotros. Por eso nos vienen muchas enfermedades a nosotros. Porque nosotros no escuchamos la voz del Señor. Antes Moisés, el Señor le hablaba y él iba a ver los leprosos. El Señor a los que se arrepentían los sanaba, hermanos. Pero ahora Jesús vino, cuerpo y sangre. Su divinidad dejó en el altar. Su cuerpo y su sangre, que vayamos a adorarle. Y que reconozcamos ese ministerio de los sacerdotes, hermanos. Porque Él lo dice ahí. Ve al sacerdote, hermano. Léete la palabra de oro, hermano, tú que siempre protesta y que dice que ellos no tienen autoridad para perdonar pecado, hermanos. Léete la palabra bien, hermanos, que por un motivo y eso no es casualidad que Jesús lo manda a los sacerdotes, el mismo Dios Jesús, que puede dejarlo así, ya pasó, te sané, ya pasó, pero como le dije en otro compartimiento de la palabra, Jesús respeta el ministerio de cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros
Jesús respeta y Él sabe a cada uno de nosotros a qué nos ha mandado a esta tierra y cuál es el llamado y cuál es la misión que tenemos que cumplir. Y Jesús no interviene en la misión de cada uno de nosotros.